hermoso día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, se anda desarmando. ¿Cuántos alaban al Rey, hermanos? Ok, gracias, hermana. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Ok, hermanos, en este día vamos a tener una lección muy hermosa en la palabra del Señor. Toda la palabra de Dios es hermosa, sin embargo, cuando Dios nos lleva a ciertas porciones en su palabra, nos lleva a esas porciones para que nuestros ojos sean abiertos, para que podamos ver la luz, para que las tinieblas sean disipadas, hermanos, y asimismo podamos recibir aún mayor bendición en la presencia del Señor. Eh, todo este día vamos a estar hablando de un tema que considero que es de extrema importancia para todos nosotros como pueblo de Dios, porque Dios tiene promesas, hermanos, en cada una de las cosas que Él ha estipulado en su palabra. Los 66 libros de la Biblia nos hablan de principios hermosos, hermanos, hermosos establecidos por el Señor. Y este principio que el día de hoy vamos a aprender, hermanos, que ya gracias a Dios varios en la iglesia ya los conocen, varios lo practicamos. A lo mejor hay otros tantos que a lo mejor no tienen conocimiento referente sobre cuál es el secreto del diezmar. ¿Qué es lo que dice la palabra, hermanos, referente al principio establecido por Dios acerca del principio de diezmar? Antes de comenzar, primero tenemos que hablar acerca de tres principios que Dios establece en su palabra, hermanos, referente a lo que tiene que ver con el diezmo. Doy gracias a Dios, esta predicación se está grabando, hermanos. El propósito es de que cada uno de ustedes tengan este video y lo puedan tener en sus manos. Va a ser un regalo de parte de la iglesia para cada uno de ustedes, no va a tener que pagar nada. Nada más ahorita antes de irse, acérquese a mi esposa para que le pueda dar esta predicación, para que pueda tener en sus manos, hermanos, lo que la palabra de Dios dice referente a este tema. Y antes de adentrarnos, hermanos, en profundo, en esta mañana vamos a ver, hermanos, acerca de los 4 propósitos. El propósito o los 4 propósitos que Dios establece en su palabra referente al diezmo. Si Dios permite, en la tarde estaremos hablando, hermanos, acerca de los 7 requisitos que Dios pide para que sean dados los diezmos. Primero que nada necesitamos entender qué significa la palabra diezmo o qué es lo que significa la palabra diezmar. La palabra diezmar no es algo que los predicadores se sacaron de la manga como si fuéramos magos y dijéramos hay que traer dinero a la iglesia, etcétera. No, es algo estipulado, hermanos, fundamentado y totalmente que Dios ha puesto un principio en su palabra. Cada una de las cosas que nosotros como cristianos hacemos, hermanos, gracias a Dios están estipulados en la palabra de Dios. La palabra diezmo, hermanos, es una palabra en hebreo que si usted gusta apuntarla es importante. Es mash, ash, air, mashair. Y esto significa una décima. Una décima también significa, hermanos, dar. Una décima y algo de dar, algo que conlleva, algo que introduce, hermanos, el dar. ¿Por qué necesitamos analizar también, hermanos, en dónde se encuentra estipulado todo esto que tiene que ver sobre el dar? Una simple palabra que significa el dar. Y sin embargo, que qué tan difícil para nosotros como seres humanos es dar, hermanos. Conlleva el que de nosotros, hermanos, salga, ya sea lo que sea, ya sea la parte económica, ya sea una sonrisa, ya sea una palabra de oye, ¿cómo estás?, etcétera. Como seres humanos somos facilísimos para poder recibir, ¿verdad? Pero cuando se trata de dar, nos cuesta mucho trabajo, hermanos, cuando se refiere a lo que tiene que dar. Estas primeras leyes, hermanos, que están en la palabra de Dios, que es a donde me quiero introducir antes de hablar acerca del origen del diezmo, es acerca, hermanos, y una es la ley de la cosecha. La ley de la cosecha. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, al libro de Gálatas, al capítulo 6, al versículo 7, del versículo 7 al versículo 9. Cuando lo tenga conmigo, responda un fuerte amén. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, del versículo 7 al versículo 9. Cuando lo tenga, puede responder un fuerte amén. Estas de estas 3 leyes que vamos a tocar en la palabra, hermanos,
son tan hermosas, son tan verdaderamente tan longánimes, tan profundas, tan altas, tan anchas, y que tiene que ver en los principios de Dios. Dijimos que la palabra diezmar significa una décima y que conlleva el dar, pero en la escritura nos habla acerca de estas tres leyes, hermano, que es la ley de la cosecha, que está en Gálatas capítulo 6 del verso 7 al verso 9. ¿Lo tenemos? Ok, vamos a leer desde el verso 7 al verso 9 todos al unísono, hermanos, puestos de pie por reverencia al Señor y a su palabra. Dice así en el nombre de Jesucristo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansamos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. Puede tomar su asiento, hermanos. En esta ley de la cosecha, hermanos, Dios nos dice: no os engañéis, no os engañéis. Diga conmigo: no os engañéis. En esta palabra que dice el Señor, no os engañéis, el Señor nos dice claramente: no os engañéis. Podemos nosotros engañar a cualquier persona. Podemos inclusive aparentar, hermanos, algo que simplemente no somos. Ante los ojos de la gente nosotros podemos hacer tantísimas cosas, pero dice la palabra de Dios: no os engañéis. En esta ley de la cosecha, hermanos, Dios establece: lo que el hombre sembrare, eso es lo que el hombre va a cosechar. ¿Cómo vamos a cosechar o cómo vamos a obtener si no sembramos? En esta primera ley, o en esta ley que Dios establece en su palabra, Dios nos invita, hermano, nos abre una puerta de bendición para que nosotros, hermanos, vengamos y sembremos. Cuando nosotros estamos sembrando, hermanos, ¿y a qué me refiero con sembrar? Hay tantas cosas por las cuales nosotros tenemos una deuda de gratitud con Dios, hermanos. Se ha puesto a pensar, hermanos, algo tan simple por lo cual nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Algo tan sencillo es por el aire que respiramos. ¿Cuántos se han puesto o nos hemos puesto a darle gracias a Dios por el aire que respiramos? Hermanos, por la vida que tenemos, por la fuerza que tenemos, por tener nuestros miembros donde se encuentran, porque tenemos dos manos, porque tenemos dos pies. El diezmo, hermanos, es semejante a que Dios pone en nosotros, hermanos, confía en nosotros esa economía, o todo lo que Él nos da, es todo lo que tenemos, más bien es bendición de Dios. Nada es nuestro. Entonces simplemente somos administradores, hermanos, de lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos pide que de esa administración en la cual Él nos ha confiado, le regresemos, le devolvamos el 10%. Ahora, le ponía hace rato a los hermanos, estábamos poniendo un ejemplo, tocamos muy poquito en la escuela dominical, ¿no? Y les ponía este ejemplo. Quiero exponérselo de esta forma para que podamos comprenderlo. Imagine usted, hermano, que usted es dueño de una compañía. ¿Ok? Imagínese que tiene una compañía, no sé de lo que usted tenga, a lo mejor de construcción, un restaurante, etcétera. Imagínese que es dueño de una compañía usted. Y usted, como dueño de esa compañía, usted tiene a empleados y tiene también a una persona que a lo mejor es su segunda mano, su encargado, por si usted llegara a faltar un día. Amén. Y en ese día usted dice: bueno, tengo cosas que hacer. Entonces usted se dirige a su encargado y le dice: oye, fíjate que voy a tener otras cosas que hacer. Aquí te dejo para la renta, aquí te dejo para los biles, aquí te dejo para que le pagues a los empleados, aquí te dejo el dinero para que tú puedas llevar a esta empresa que yo estoy confiando en ti, exactamente como yo la he llevado. Llévala en orden bien. Entonces usted se va, hermano, imagínese usted, ¿no? Usted se va y de repente regresa y se da cuenta, hermanos, de que este encargado que usted había dejado ni siquiera pagó la renta, ni siquiera pagó la luz, ni siquiera pagó los biles. Hermanos, es más, llegó una auditoría, le hicieron una auditoría y le cerraron la compañía. ¿Qué haría usted con ese encargado? Usted como dueño de esa compañía, ¿qué haría usted? Inmediatamente, no, es más, yo creo que le diríamos: explícame, ¿verdad? Yo creo que, ¿sabes qué? Agarra tus cositas y vete de aquí, ¿verdad? Bueno, hermanos, Dios a nosotros nos ha confiado, nos ha dado en sobreabundancia. Estamos sobreabundados por la gracia y la misericordia de Dios. Y en eso que Dios nos da, Dios nos invita a que seamos administradores de lo que Él nos ha dado.
Cuando nosotros entendemos que no somos dueños de nada, hermanos, nos podemos dar cuenta, hermanos, de que Él es el dueño de todas las cosas. Y Él, como dueño de todas las cosas, Dios, hermanos, nos dice en su palabra: no te engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. ¿Cómo queremos cosechar que nos vaya bien en el trabajo si no hemos sembrado en el reino de Dios? ¿Cómo queremos, hermanos? ¿Cómo nos quejamos constantemente de que no tenemos dinero, de que estamos batallando económicamente, de que solamente tenemos para los biles, de que solamente estamos muy recortados, si no hemos aprendido esta ley de Dios, que es la ley de la siembra, la ley de sembrar con gratitud? El sembrar debe de llevar gozo, debe de llevar deleite, debe de llevar entrega, debe de contener genuinidad, debe de contener honestidad, debe contener dentro de nuestros corazones, hermanos, esa alegría de complacer el corazón de Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar, hermanos, el gozo tan grande que conlleva el complacer el corazón de Dios? Es hermoso, hermanos, es un verdadero deleite. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pedir sandías, hermanos, si jamás hemos puesto la semilla en la tierra? ¿Cómo nosotros queremos bendición, hermanos, si no hemos aprendido este principio establecido en su palabra, hermanos, que es el del diezmar? El diezmar es un principio, hermanos, no es un tipo ceremonial, no entra en los actos ceremoniales, entra en un acto, hermanos, de un principio establecido por Dios hacia su pueblo. Y Dios nos abre las ventanas de los cielos, hermanos, para que aprendamos nosotros, hermanos, a cosechar. Cuando nosotros cosechamos, nosotros vemos la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy seguro que varios aquí, hermanos, un gran porcentaje de la iglesia en esta congregación, hemos aprendido a diezmar, hermanos. Hay otros tantos que son un poco, de repente, que subidas y bajadas, ¿no? De repente lo damos, de repente no lo damos. Hermanos, quiero decirle, por eso es como estamos, por eso no tenemos, porque no hemos aprendido el principio de la cosecha. Si nosotros aprendemos a darle, si nosotros aprendemos a darle al Señor, vamos a aprender a recoger inmediatamente. Y dice la palabra de Dios que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Dios bendice, hermanos, hermosamente, preciosamente, grandemente. Amén. Bendito sea Dios. En el caminar con Dios, o en lo que lleva en el diezmo, hermanos, hay dos: o estamos bendiciendo a Dios o estamos robando a Dios. ¿En qué canal se encuentra usted? Muchas veces decimos: yo me quedo en medio. No podemos estar en medio, porque dice la palabra de Dios que aquel que sea tibio, dice, lo vomitaré de mi boca. Ahora, probablemente muchos tenemos o tienen, hermanos, el concepto erróneo acerca de lo que conlleva el diezmar. Y muchos pensamos que al dar, hermanos, se lo vamos a dar al bolsillo del pastor, o se lo vamos a dar al hermano X, o lo vamos a hacer para el carro del pastor, o para esto de aquellos, etcétera. Hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que todo lo que nosotros sembráramos, eso vamos a cosechar. Si abrimos nuestra Biblia en Colosenses, en el capítulo 3, por favor, en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 23, vamos a leer del verso 23 al verso 24 y 25. Cuando lo tenga, respondan fuertemente conmigo. Colosenses capítulo 3, voy a poner aquí la cita bíblica. Capítulo 3, en el verso 23 al verso 25. El verso 23 dice, hermanos, escuche, empieza con la palabra y, dice, y todo lo que hagáis. Eso incluye el diezmar, ¿verdad? Eso incluye dar la 10ª parte de aquello de lo cual nosotros, hermanos, ganamos. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo, ¿qué dice? De ánimo. En otras Biblias dice de corazón, ¿verdad? ¿En qué Biblia dice de corazón? ¿El de allá? Ok. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo o de corazón, como al Señor y no a los hombres. En el verso 24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la compensación de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Dice la Escritura que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros emprendamos, hermanos, en nuestras mentes debe de conllevar el hacerlo para la gloria de Dios. Cuando nosotros lo hacemos para la gloria de Dios, hermanos, Dios tiene promesas muy claras en su palabra, el que Dios ha prometido bendecirnos. Amén. Déjeme tratar de avanzar porque es un tema realmente largo y no me quiero detener. La otra ley que Dios establece en su palabra es la ley del sacrificio.
la ley o el principio, podríamos llamarle la ley o el principio de la cosecha, la ley o el principio del sacrificio. Y vayamos a Juan, hermanos, al capítulo 3, al verso 16. Ya todos nos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, el Padre Celestial jamás nos pediría hacer algo que Él nunca nos hubiera dado el ejemplo para poder hacerlo. Y qué hermoso cuadro, qué hermosa figura, qué hermoso sombra miramos, hermanos, al Padre Celestial, hermanos, habiéndonos podido dar a lo mejor un ángel, qué sé yo, ¿no? A lo mejor hubiera hecho otra cosa o lo hubiera formado de otra forma, pero no hubiera dado lo más preciado de Él. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Hermanos, que su Hijo, en Proverbios 8 le llama la sabiduría engendrada. El Padre Celestial dio lo más preciado que Él tenía, que fue a su propio Hijo. Hermanos, Él nos dio el ejemplo de dar lo mejor. Y por almas, hermanos, que en la actualidad, ¿cómo nos cuesta, hermanos, llevar a cabo el propósito de la voluntad perfecta de Dios? El caminar simplemente en sus pisadas. El Padre Celestial nos demostró que sí se puede, hermanos. El Padre Celestial, hermanos, mandó a su preciado Hijo, hermanos, para venir y dar todo lo que tenía, sin ninguna condición. Porque ¿qué cree? Aún el que está allá afuera y está injuriando, aún el que está allá afuera y está maldiciendo el nombre de Jesús, el Padre lo ama. Aún a ese, hermanos. ¿Qué nos enseña eso? Que este principio sacrificial del Padre nos muestra que Él dio lo mejor que Él tenía. ¿Puede alguien alabar a Dios? Dio lo mejor que Él tenía, hermanos. Bendito sea el Señor, para salvarte a ti y salvarme a mí. Hermanos, hablamos de deudas. Hablamos de tener deudas. Bueno, nuestra vida está en deuda con el Padre Celestial. Todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos está en deuda ante la presencia del Señor. ¿Dónde radica realmente todo nuestro problema? Cuando pensamos que la vida que tenemos nos pertenece. Cuando pensamos que lo que tenemos es nuestro, que lo que gané, que lo que sudé, que lo que obtuve, que las cosas materiales, que la casa, que el carro, que esa cuenta de banco, qué sé yo, eso es mío. No es tuyo, no es mío, es del Señor, hermanos. Él te lo ha confiado para que tú y yo seamos administradores de Él. Dios nos pide solamente el 10% de ese 100 que Él nos da. Él nos pudiese pedir todo, hermanos, y aún así le saldríamos debiendo al Señor. Pero Dios es bueno, Dios es hermoso, hermanos. Y una ocasión una persona decía, bueno, realmente ¿por qué debo yo de diezmar? Es más, en la palabra de Dios ni siquiera está estipulado. Hermano, qué ignorancia referente a eso, porque la palabra de Dios está completamente llena de estos principios establecidos en la palabra de Dios. Todavía no me meto acerca del origen del diezmo, que es un tema también impresionante. Ver cómo Abraham, hermanos, fue el primer patriarca, es conocido también como el padre de muchedumbres, pero también es el padre del diezmo, porque él fue el primero, hermanos, que aprendió a dar su diezmo, y se lo dio a Melquisedec. Melquisedec no era otra más que el mismo Cristo, hermanos, en su forma angélica. Dice la escritura en Hebreos que sin padre, sin madre, sin principio, sin fin, no puede referirse a nadie más que al propio Hijo de Dios, mi hermano, al Padre Celestial, que sabemos que los tres son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, que se manifiestan en diferentes corrientes. Alabado sea su santo nombre. Pero cuando hablamos, hermanos, acerca de la ley del sacrificio, realmente no debe de ser para nosotros un sacrificio darle al Señor. Es sacrificio, hermanos, disculpe, cuando no hay amor en nosotros por Dios. Cuando no hay amor en nosotros hacia con Dios, nos cuesta darle al Señor. Es más, me atrevería a decir, nos es casi imposible, hermanos, porque tenemos a un ídolo parado enfrente de nosotros, que es el dinero. Y lamentablemente muchos cristianos venimos a la casa de Dios, venimos, levantamos nuestras manos, corremos, nos sacudimos, alabamos el nombre del Señor, pretendemos decir amar a Dios, pero por el otro lado le decimos, Señor, sí te amo, pero no me pidas el diezmo, porque ahí sí yo no te lo voy a dar. ¿Cómo podemos nosotros decirle al Señor que lo amamos cuando Él nos ha dado el principio y la sombra y el cuadro más perfecto de haber dado lo más preciado que Él tenía por ti y por mí? Cuando el Señor nos invita, hermanos, para que traigamos nuestro diezmo, quiero decirle algo, es para que su obra también pueda seguir marchando.
En este lugar hay que pagar un mortgage, hay que pagar, hermanos, luz, hay que pagar agua, hay que pagar pastores, hay que pagar todo esto. Es decir, ¿por qué los pastores no deben de ser free? Dice la palabra de Dios, aquel que predique el evangelio, que viva del evangelio. No es algo que la hermana Hicks estipuló, no es algo que el hermano X estipuló. Dios lo estableció en su palabra. El sacerdote, hermanos, era estipulado de Dios. Cuando iba a llevar los sacrificios, Dios le decía que podía tomar cierta parte del animal, hermanos, que era para su consumo, para su mantenimiento. Es estipulado por Dios. De tal manera que a veces, hermanos, nos detenemos y decimos, yo no lo voy a dar porque a lo mejor se lo voy a dar para el traje del pastor o para los zapatos del pastor. Hermano, eso es algo que a nadie de nosotros debe de verdaderamente preocuparnos. Lo que debe a nosotros verdaderamente deleitarnos, y no estoy diciendo preocuparnos porque no debe ser una preocupación, debe ser un deleite. Lo que debe de deleitarnos, hermanos, es decirle, Señor, tengo el privilegio de no tan solamente con mis labios decir que te amo, sino que, Señor, con mis hechos yo te demuestro, Señor Dios, que así como tú dices lo más preciado, yo te doy, Señor, de eso que tú me has dado, Señor, yo te voy a dar el 10%. Hay gente que va más allá, hermanos. Hay gente que hay tanta gratitud en su corazón que no tan solamente le dan al Señor el 10%, le dan más. Y un ejemplo tan grande que nosotros podemos ver, para mí siempre Indiana, nuestros hermanos en Indiana, sin mencionar nombres, son un gran ejemplo verdaderamente del dar. Cuando llegan las ofrendas misioneras, hermanos, es impresionante. Cuando todos estamos ahí, no, hermanos, agarrando el día 20. Ay, ojalá y no me lo pidan porque es el día 20 para esto y no, y esto y aquello. Hermanos, y es impresionante mirar cuando se trata de dar, hermanos, personas que pasan, tú los ves sentados como tú y como yo, hermanos, y pasan y dan $50,000, $20,000, lo que tú y yo nos ganaríamos en un año, 2 años, hermanos, lo dan en un ratito. Y tú dices, yo no, ahora en nuestra mente carnal uno diría, yo no voy a dar tanto dinero, eso sería una locura, sería un desperdicio. No, hermano, lo que pasa es que han aprendido el secreto del diezmar. Y el secreto de diezmar, hermanos, va más allá de tu razón, va más allá, hermano, de lo que tú y yo en nuestra mente carnal llegar simplemente a comprender. Cuando tú y yo venimos y ponemos en ese sobre y ponemos nuestro diezmo, estamos de alguna manera, hermanos, regresándole al Señor de lo mucho de lo cual Él nos ha bendecido. Hermanos, las palabras se las lleva el viento. Yo puedo decir que amo mucho al Señor, pero si con los hechos yo lo niego, ¿cuánto verdaderamente yo amo al Señor? Lamentablemente hay tantos creyentes, cristianos, hermanos, que están completamente enamorados del dinero. Yo doy gracias a Dios y lo digo con toda mi frente en alto, hermanos, mirando al Señor sin iras ni contiendas, de que gracias a Dios yo estoy aquí. No estoy aquí, hermano, porque se me dé un dinero. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Estoy aquí porque al Señor le ha placido de esa forma. Para mí es un honor, es un privilegio servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, y doy gracias a Dios de que no soy como tantísimas otras personas, no voy a entrar en nombres o en detalles, a donde se predican a Jesucristo por algo monetario, hermanos. Para empezar, estaría en el mensaje incorrecto. Porque si se trata de verdaderamente enamorarte del dinero, hermanos, estoy en el mensaje totalmente erróneo. Porque aquí no se habla de eso. Aquí se habla de crucifixión. Aquí se habla de separación. Aquí se habla de que si queremos llegar a la nueva ciudad, tenemos que darle la espalda completamente al mundo. ¿Sabes qué es lo que se predica allá afuera? Prosperidad. Se habla, tú eres cabeza, tú no eres cola, tú eres un hijo de Dios. Hermanos, tú mereces tener la gloria de Dios, tú mereces ser abundante. Hermanos, no merecemos absolutamente nada. Merecíamos la muerte y el infierno y estar apartados de Dios. Lamentablemente, a veces como se nos olvida, hermanos, que somos tan pequeños, que somos tan insignificantes, somos un pequeño punto puesto en este planeta Tierra. Y sin embargo el Padre Celestial nos conoce tus pensamientos, conoce mis pensamientos, conoce todo lo de nosotros. Pero a veces cuando nos empezamos a sentir grandes, empezamos a pensar que todo lo que tenemos es porque yo me lo gané, porque yo sudé. Yo no voy a dar, porque yo tengo que dar. No, para nada. No, hermanos, Dios establece en su palabra que vengamos y lo hagamos de ánimo. Lo hagamos con un corazón dadivoso, con un corazón que dé, hermanos, no que detenga. Muchos podemos decir, hermano, es que si yo tuviera, ese es el problema, que si tuviéramos no lo daríamos. ¿Quiere ver por qué? Vamos a la palabra de Dios, hermanos, al Evangelio, por favor, de según San Marcos. Muchos constantemente hemos
hemos dicho, wow, es que si yo me sacara la lotería, yo le daría al Señor el 10%. Es que si yo vendiera mi casa, que, Señor, que ojalá se me venda porque ya estoy en foreclosure, y si no, me voy a ir a bancarrota, ojalá se venda mi casa, Señor, y te doy el 10%. A veces, hermanos, decimos y decimos, pero realmente nuestro corazón está demasiado apartado del Señor. Solamente lo decimos porque estamos más enamorados de ese ídolo llamado dinero. Dice la Biblia que el Dios de ellos se llama Mamón, que es una palabra que en el mundo se usa para ofender a otra persona en el ámbito erróneo, ¿verdad? Pero la escritura dice que el Dios del dinero se llama Mamón. Y lamentablemente mucha gente tiene a ese Dios, hermanos, frente de ellos. Oh, hermano, yo soy cristiano, yo estoy aquí alabando el nombre del Señor, hermanos. Muchos cristianos tienen a ese ídolo y les cuesta darle al Señor. Cuando nosotros le damos a Dios, número uno, no lo estamos dando al hombre, lo estamos dando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué cree? El Padre Celestial sabe, llama, hermano, bendito Dios, el Señor voltea cuando tú estás dando eso para la gloria de su nombre. Estamos regresando parte de lo mucho de lo cual Él nos ha dado. Vamos a Marcos al capítulo 12, por favor. Marcos en el capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 41. Esta es una de las porciones personalmente que me encantan y que hay tanta tela que cortar, tantas semillas volando de aquí para allá en esa porción. En Marcos en el capítulo 12, en el verso 41, ¿lo tenemos? Ok, voy a leer, hermano, usted sígame con su vista. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó 2 blancas, que son un maravedí. Entonces, llamando a sus discípulos, les dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento. Muchas ocasiones pensamos que al Señor no le interesa, hermanos, cuánto demos. Y a veces hemos tenido el mal concepto o el mal pensamiento. Hermano, es que Dios es rico, Él no necesita de mí. Efectivamente, nosotros, hermanos, nosotros somos los que necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros. Sin embargo, bendito sea el Señor. No sé si alguien apagó la luz, se apagó. ¿Pueden alabar a Dios, hermanos? Perdón, ¿qué le estaba diciendo? Amén, gracias, hermano. Nosotros somos los que necesitamos de Dios, hermanos. No Dios de nosotros. Este es un tremendo ejemplo, hermanos, ver cómo el Señor estaba interesado. Y el Señor dice en la escritura, estando sentado Jesús delante del arca. O sea, Jesús llegó, hermanos, y el Señor se sentó. El Señor se sentó, hermanos, y miró cómo en el gasofilacio, en el alfolí, en el ofrendero, hermanos, ver cómo la gente estaba diezmando, cómo la gente estaba ofrendando, todo lo que la gente daba. Muchos tenían el motivo erróneo, el motivo equivocado. Muchos que hacían, hermanos, empezaban a sacar grandes cantidades de dinero. ¿Para qué? Para que la gente los mirara, para que la gente vieran que ellos daban. Dice la palabra, hermanos, que entonces ya tienen su pago. Cuando tú des, que no sepa tu derecha lo que va a ser tu izquierda. Hazlo con ese gozo, hazlo en secreto para tu Dios, contigo y con Dios. Y dice la escritura que el Señor miró, hermanos, y vio a los ricos cómo estaban dando todo lo que les sobraba. ¿Sabe? Ese es a veces nuestro problema, hermanos. A veces como cristianos, como hijos de Dios, no tenemos la cultura de darle al Señor lo mejor. Le damos lo que nos sobra. Le damos aquello que ya no queremos, hermanos, cuando deberíamos de darle lo mejor. ¿Por qué? Porque Él nos dio lo mejor, hermanos, en el principio sacrificial. Él nos dio a su propio Hijo, nos dio el ejemplo. Y esta viuda llamó la atención de Jesús, del Hijo de Dios, el verbo engendrado, hermano, la sabiduría encarnada, hecho carne. Y el Señor, mirando ahí, hermanos, vio como una mujer pobre, una viuda. Hermanos, esta viuda se acercó, hermanos, y no tenía
aparentemente mucho, hermanos, más que solamente dos blancas. Dos blancas, hermanos, es aproximadamente 2 denarios. Y 2 denarios, hermanos, tiene que ver aproximadamente como con 3 o 4 sueldos mínimos. Estamos hablando del sustento de aproximadamente de 3 o 4 días, lo que esta mujer echó, hermanos, en el alfolí. Todos los demás, hermanos, daban solamente lo que les sobraba, pero ella dio todo su sustento, todo lo que ella tenía, hermanos, ella simplemente lo echó en el gasofilacio. ¿Pueden alabar el nombre precioso de Jesús? Bendito sea Jesús. Déjeme, voy aquí. Alabado sea el nombre precioso. Vaya conmigo a Lucas, al capítulo 10. Lucas al capítulo 10. Lucas al capítulo 10. Gracias, Señor Jesús. Perdón, hermanos, me perdí aquí tantito. Lucas 10:45 estamos. Lucas 10:45. Déjenme llego rápido. Lucas 10:45. ¿Lo tenemos? No tiene, ¿verdad? Perdón, discúlpeme. Aquí está, en el verso 35 es. Vamos a leer desde el verso 31 en adelante. Del 30. Y respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia, y llegándose vendó sus heridas, echando aceite y vino. El aceite que nos habla del Espíritu Santo, el vino nos habla de la sangre, y poniéndole sobre la cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Verso 35. Y otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped, y le dijo: cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó con él la misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vemos aquí tres ejemplos, ¿no? 3 personas, hermanos, que pasan en medio de este hombre tirado. Uno de ellos era un sacerdote, otro era un levita y el otro era un buen samaritano. El Señor nuevamente nos vuelve a dar el ejemplo aquí de cómo pasa, hermanos. Estaba ese hombre tirado. Ese hombre tirado de alguna forma representa a nosotros, hermanos. De que gracias a Dios, a que alguien, hermanos, escuchó la voz de Dios, hermanos, y tuvo gratitud en su corazón y permitió, hermanos, que este lugar que está aquí, hermanos, pueda estar abierto para aquellos que han estado tirados en la calle. El Señor los ha traído a este lugar, a este mesón. ¿Sí me entiende? Y gracias a Dios porque ha habido buenos samaritanos. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos ver la necesidad y simplemente mirar la necesidad y ¿sabe qué? Sacarle la vuelta. Decir, que lo haga otro, que lo haga el hermano de al lado. ¿Yo por qué? Esto no es para mí. Y dice que pasó el sacerdote, hermanos. Fíjese, esto es tremendo porque dice que el sacerdote, ¿cuál es la labor de un sacerdote? Cuidar, proteger, ¿verdad? Presentar el sacrificio. Era el que inspeccionaba el sacrificio. De alguna forma era aquel que ayudaba, que daba apoyo, qué sé yo. Y el sacerdote no hizo esto, hermanos. De alguna manera representa, hermanos, a cada uno de nosotros, hermanos, en nuestro caminar en Cristo. Y dice que el sacerdote pasó, hermanos, y simplemente ignoró la situación. Después dice que pasa un levita. ¿Está conmigo? Y dice que pasa un levita, hermanos, y cuando pasa el levita, dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de lado. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué habrá pasado en el corazón de estos hombres? ¿Y por qué no se pararon a ayudarlo?
¿Lo ha pensado? Muchos pueden decir, bueno, por el sudor que les iba a traer, por el esfuerzo. Bueno, no había amor en ellos, hermanos, por eso que estaba ahí, por esa persona que estaba tirada ahí. ¿Y sabe también qué? No querían gastar, hermanos. Queremos bendición, queremos palabra, wow, aleluya. Queremos el toque del Espíritu Santo, queremos, wow, tremendo poder de Dios, pero no queremos diezmar. Solamente queremos que nos den, hermanos. Y lamentablemente tenemos una cultura tan mal, tan errónea, tan chueca, tan ignorante, hermanos, que no hemos aprendido el secreto del dar, el secreto del diezmar. Dice que pasó un buen samaritano. Fíjese, no tenía ningún título, simplemente era un samaritano de Samaria, un buen hombre. A veces, hermanos, cuando tenemos esos títulos, los títulos a veces nos vuelven locos como seres humanos. A veces en vez de permanecer en un lugar bajo, como decía nuestra hermana Hicks, de estar debajo de los pies, en el lugar pequeño, en la tierra conocida, y saber que no somos nada, a veces nos enamoramos más de ese ministerio. Nos enamoramos más de quién soy yo, me enamoro de todo aquello y puedo ver que mi iglesia tiene necesidad y puedo ver que hay necesidad que Dios la hace visible, hermanos. ¿Y sabe qué podemos hacer? Simplemente ver la necesidad y darle la vuelta. Pueden alabar a Dios e ignorar la necesidad. Pero dice que pasó un buen samaritano, hermanos. Nuevamente el Señor, el buen ejemplo del buen samaritano. No se sabe ese canto, hermano, que dice: sanaste mis heridas, me recogiste, Señor, en tu mano me llevaste. ¿Lo he escuchado? Sanaste mi corazón, muchos lo saben. Tú, mi buen samaritano, con tus tiernas manos. Ahorita lo cantamos al final. Sanaste mis heridas, me recogiste, Señor. Un hermoso canto. Este buen samaritano, hermanos, estuvo dispuesto a dar lo que fuera necesario por ese hombre tirado, por ese hombre caído ahí, por ese hombre que lo habían robado, por ese hombre que lo habían ultrajado. Hermanos, gracias a Dios porque Cristo Jesús pagó con su sangre preciosa en la cruz de Calvario, hermanos, no escatimando su propia vida. Él dijo: yo soy el pago, no importa lo que tenga que pagar, Padre, yo voy a pagar por Roca Fuerte en Chicago después de 2000 años más. Voy a pagar por cada alma que vaya y conozca de mi palabra en ese lugar. Yo estoy dispuesto a pagarlo, ¿verdad? Decía la hermana, ¿no? El Señor escribió, hermano, con tinta de sangre la palabra decir: te amo, te amo, te amo. El Señor lo puso en la cruz del Calvario hace 2000 años, las palabras te amo, colgando a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué a veces nosotros podemos ver la necesidad, hermanos, y simplemente pasarla por alto? Debemos de decirle: Señor, pon en mí más de ese amor de la cruz. Ponme más de ese amor, Señor Dios, el que da, el que da sin esperar nada a cambio. A veces damos, hermanos, pero ya estamos con la mano estirada esperando a ver qué me van a dar. Te doy, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Si me conviene, bien; si no, mejor meto mis manos. Y ni para qué sudo, ni para qué me esfuerzo. No hemos aprendido entonces el secreto de dar. No hemos aprendido entonces el secreto de las pequeñeces. No hemos aprendido, hermanos, acerca del secreto de hacernos pequeños. Si nosotros nos hacemos pequeños, Él se hace grande, hermanos. Y cuando Él se hace grande, todo lo que mostramos es el amor, la pasión, la ternura, la misericordia de este Jesús, de este Cristo crucificado, hermanos, y resucitado, que nos mostró el amor más grande, mandando, hermanos, el Padre a su Hijo Jesucristo, y pagó el cuadrante necesario por ti y por mí. Wow. ¿Por qué tengo que diezmar? Bueno, no sé si el Señor ya te ha estado contestando, pero gracias a Dios, hermanos, porque ha habido almas, ha habido personas, ha habido un remanente que ama a Dios. Y ese remanente que ama a Dios simplemente no escatima. Simplemente dice: Señor, lo que te voy a dar a ti te corresponde. Podemos poner el ejemplo, hermanos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y dice que cuando ellos salieron de Egipto, hermanos, se dirigían a la tierra de Canaán. Llegaron a 42 paradas, llegaron a una parada, hermanos, a donde el pueblo empezó a tener hambre. Y dice que empezó a tener hambre y empezó a tener sed y empezaron a tener
deseo del vulgo que estaba alrededor de ellos, que era el ganado que estaba alrededor de ellos. Y dice que empezaron a clamar a Dios, hermanos. No dice eso, ¿verdad? Dice que se empezaron a quejar, hermanos. No dice que clamaron, dice que empezaron a quejarse. Señor, Moisés, ¿nos has traído aquí a matarnos de hambre? ¿Qué querían ellos, hermanos? Que se les diera. Pero cuando el pueblo de Israel dio, hermanos, cada una de esas 42 paradas, lo único que Dios hizo en esas 42 paradas, ¿qué fue? Solamente dar. ¿Cuántas veces el pueblo dio, hermanos? ¿Cuántas veces el pueblo dijo, Señor, gracias, levantamos nuestros brazos en gratitud? Contadas son las veces, hermanos. Casi todo el tiempo, hermanos, era ingratitud en sus labios. A veces nos quejamos, a veces decimos, wow, qué pueblo de Israel tan terrible. Si hubiera estado en ese tiempo jamás hubiera hecho eso. Hermanos, a veces estamos peor nosotros, porque tenemos la sangre resucitada del Hijo de Dios, tenemos al Espíritu Santo entre nosotros, tenemos la presencia, la palabra de Dios, tenemos un mensaje precioso, tenemos una palabra revelada, tenemos todo servido en la mesa, no hemos pagado el precio para nada de ello, hermanos. Y a veces, ¿cuál es nuestra reacción? Quiero más, como un comercial que salía, ¿no? Quiero más, y no me importa, quiero más, ¿verdad? No se lo merece. En vez de decir, Señor, estoy agradecido, Señor, por lo que has puesto hoy en la mesa, Señor, y eso que has puesto en la mesa, Señor, una forma de devolverte, Señor, esa gratitud, Señor, es siéndote fiel, es permitir que otro más pueda llegar a tus caminos, que otro más pueda acercarse, Señor, como cuando tú me recogiste estando yo tirado, cuando el sacerdote pasó y no me recogió, cuando el levita pasó y jamás me recogió, hasta que pasaste tú, Señor Dios, y cuando pasaste tú me miraste en mis heridas, Señor, me recogiste y me llevaste al mesón, me llevaste a la iglesia más cercana para que yo hiciera lo mismo por otros. Ah, no, que lo haga otro. ¿Yo por qué? Yo ni tengo dinero. Cuenten conmigo para lo que quieran, pero no me hablen de dinero, porque entonces sí ya no vengo a la iglesia. Qué error, hermanos. Porque Dios también tiene un reino monárquico. Y en ese reino monárquico, hermanos, Dios establece en su palabra que lo hagamos, hermanos, con gozo, con deleite, no con dolor. No con dolor, sino con ese gozo, hermanos. ¿Cómo podremos resumirlo en pocas palabras? Simplemente por gratitud. Simplemente por gratitud. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Una ocasión dice la escritura que Dios le habla a su siervo, al profeta Elías, y le dice: Elías, no te voy a mandar al Holiday Inn, no te voy a mandar ahí al Marriott, no te voy a mandar tampoco ahí a ese es más, ni siquiera un hotel de una estrella. Te voy a mandar a un lugar a donde está una viuda que está terriblemente pobre, y te voy a mandar a ese lugar para que vayas ahí y para que seas alimentado por esa mujer. Y dice que llega el profeta, hermanos, y se encuentra esta mujer que estaba ahí en el campo, hermanos, recogiendo la leña. Era una mujer pobre, viuda, hermanos, imagínense, pobre, y para variar era viuda. No tenía a lo mejor alguna ayuda, un sustento. Ella tenía que sustentarse, tenía que trabajar para poder comer, y para variar tenía un hijo, hermanos. Entonces tenía que trabajar esta mujer. Lo que fue un terrible, hermanos, imagínense. Llega el profeta y le dice: mujer, dame de comer. ¿Puede usted imaginar a lo mejor, hermanos, la actitud de esta mujer cuando va a haber llegado Elías? ¿Cómo me pides de comer si apenas tengo yo para comer? Si soy una mujer pobre. No, la viuda de Sarepta. ¿Y qué dice la escritura, hermanos? Que desde que llegó Elías a la casa de esta mujer, jamás volvió a faltar la harina, ni el pan, ni el vino. Dios trajo bendición en abundancia, hermanos, cuando esa mujer dio todo lo que tenía. Cuando ella dio todo lo que tenía, Dios empezó a bendecir la casa de esa mujer, hermanos, de una manera sobrenatural. ¿Por qué? ¿Porque Elías era muy grande? ¿Porque Elías era muy hermoso? No, hermanos, porque ese hombre venía cubierto con la unción del Yud Jehová Ojé alrededor de él. Y donde va la gloria, donde va la luz noga, donde va el amor de Dios, Dios bendice ese lugar. Dice la palabra, cuando tú das un vaso, un simple vaso de agua a alguien que es un hijo de Dios, hermano, dice: tú no se lo estás haciendo a ese hombre, se lo estás dando al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos,
Todo aquello que nosotros hagamos, hermanos, es para la gloria del nombre precioso del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Primera de Reyes, por favor. Quiero que veamos este cuadro. Primera de Reyes, hermanos, estamos aprendiendo algo. Mire, estos solamente son principios. Ni siquiera nos hemos metido al origen del diezmo. Ni siquiera hemos tocado a los 7 requisitos que Dios nos pide. Porque usted va a decir, ay, ¿y todavía me pide Dios requisitos? Oh, sí. Dios no nada más te dice, ven y dalo. Yo sé que varios lo hemos hecho por obediencia, hermanos. Pero Dios nos pide requisitos para que ese diezmo, esa ofrenda, esa primicia sea de un olor fragante ante su presencia. Si no viene con un olor fragante, ¿qué crees? Así aunque des todo lo que tienes, jamás Dios va a recibir esa ofrenda o ese diezmo. Jamás. Si viene con enojo, si viene con molestia, si viene con, pues ya que, no, hermanos, nunca debe de ser de esa forma. Ya eso entrará un poco en la tarde, en el servicio de la tarde, acerca de los 7 requisitos que Dios nos pide para que nuestros diezmos sean recibidos de una forma agradable ante su presencia. Primera de Reyes, hermanos, en el capítulo 17. Cuando lo tenga, responda un fuerte amén. Vamos a leer en el capítulo 17 de Primera de Reyes, en el verso 10. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: entonces él se levantó, Elías, y se fue a Sarepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerojas. Y él la llamó y díjole: rógote que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Hermanos, vamos a detenernos tantito. ¿Se ha puesto a pensar cómo hubiera reaccionado usted y yo a lo mejor si hubiéramos sido esa mujer? Oye, pues yo ni te conozco y vienes a mí a pedirme de comer. Si soy una viuda, una mujer, y pues apenas puedo para comer para mí, todavía vienes a pedirme a mí, ponte a trabajar. No, yo creo que le hubiéramos dicho. Pero no, hermanos, dice la escritura en el verso 11: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y díjole: rógote que me traigas también un bocado de pan en tu mano, ¿no? Dicen por allá, ¿no? Limosnero y con garrote, ¿no? Dice, tráeme agua, no, pero también te traes por ahí una torta, un pedazo de pan, porque traigo hambre. En el verso 12 dice: y ella respondió: vive Jehová. Escucha, hermanos, vamos a leerlo. Vive Jehová, Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía 2 cerojas para entrarme a aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos y para que lo comamos y no muramos. Hermanos, cuando nosotros vemos esta porción en la escritura, nos damos cuenta que era una mujer demasiado pobre. ¿Sí o no? Era pobre. Dice que estaba recogiendo 2 cerojas, hermanos, para aderezarlas, para cocerlas, para que ella y su hijo pudieran comer y para que no muriesen. Estaban en una situación verdaderamente difícil. Hermanos, ¿no se han puesto a pensar que el Señor le hubiera dicho: Elías, te voy a llevar a un lugar, a un palacio, a donde hay gente de buena posición, para que vayas y te alimenten? ¿Se ha puesto a pensar? Dios no lo hizo así, hermanos. Dios se mueve en las pequeñeces. Dios se mueve en lo pequeño, en lo chiquito, en lo comprimido, en aquello, hermanos, que es probado, para que sepan la grandeza de Dios. Esto es increíble, hermanos. Y dice en el verso 13, dice: y Elías le dijo: no haya temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Wow. Nuevamente, ¿no? ¿Cómo hubiéramos nosotros respondido a esa requisición? Vienes a mi casa, yo ni te conozco, ¿no? Me vienes pidiendo agua, te voy a dar un vaso de agua. Me pides pan, pues te voy a dar el pan, pero y todavía me pides que cuando yo lo haga, tú seas el primero en comértelo. Mira nada más que suave. No, no, hermanos, en ningún momento vemos la actitud de esta mujer, la mujer de Sarepta, de esa forma. Ella dice: vive Jehová. Ella se dio cuenta que el varón que estaba ahí era un hombre de Dios. ¿Está conmigo? Ella sabía que ese hombre, hermanos, al pisar a su casa, iba a venir la bendición de Dios a su casa. Y no estaba escatimando. Hermanos, no escatimemos para las cosas de Dios.
¿Puede alguien decir amén? No detengamos nuestra mano para las cosas de Dios. Al contrario, pongamos nuestro sudor, pongamos nuestro esfuerzo, pongamos nuestro empeño en ello, porque Dios ha prometido bendecirnos, hermanos. En el verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Me detengo. ¿Cuál fue la promesa que Dios le dio por medio del profeta a esta mujer? Le dijo: jamás va a faltar la harina y jamás va a faltar el aceite. ¿La harina de qué nos habla? De la palabra de Dios, de esa carne de la palabra de Dios, hermanos, de esa porción de cordero que Dios nos da. Amén. En otras palabras, creo que el Señor estaba regresándole a esa mujer de haber dado todo lo que tenía. Le dijo: si tú das de tu pobreza, si tú das de todo lo que tú tienes y lo das para mí, yo te prometo que jamás te va a faltar el pan. Vamos a pasarlo en nuestro diario caminar. Si tú vienes y das de ti, das lo mejor de ti, hello, hermanos, das con un corazón agradecido, pones tu corazón en ello, lo haces con gozo, lo haces con deleite. Eso ya entran los 7 requisitos del dar nuestros diezmos. Si tú vienes de esa forma, yo traigo promesas para ti. Jamás te va a faltar el pan, jamás. ¿Pueden alabar a Dios, hermanos? Jamás. A veces venimos nosotros, y repito, hermano, me incluyo. A veces venimos y decimos: quiero, denme, dámelo. Pero cuando dice Dios: ok, ahora dame, espérame, Señor, ya con el primer dame ya no estoy de acuerdo, Señor. Sí, me encanta que me des, Señor, pero no me pidas, Señor, porque no tengo. No, sí tenemos, hermanos. Lo que pasa es que no queremos dar. ¿Puede decir amén? Lo que pasa es que nos cuesta. Decía nuestro hermano Adrián, y lo dijo bien dicho: porque nos falta amor en el corazón. El amor por Dios, el amor por su obra, el amor por lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Alabado sea su nombre. El amor, hermano, de decirle: oh Señor, tú me has dado el ejemplo más grande. Tú eres el mayor ejemplo para mí del dar. De dar a su propio hijo, hermanos, por una creación que en la actualidad, hermanos, muchos aún lamentablemente lo siguen negando. Muchos, hermanos, simplemente no lo reconocen como Dios. Y es increíble el poder saber que aún el Señor pagó a precio de sangre, en una muerte vicaria, por esas almas que ahorita le dicen: yo ni creo en ti, yo ni te necesito, no eres necesario para mi vida. Aún por esas personas Jesús pagó el precio, hermanos, dando todo lo que tenía. Bendito sea el precioso y santo, glorioso nombre del Señor. Cuando tú y yo venimos y damos, Dios promete que jamás va a faltar el pan. Y aplica para los dos lados, hermanos, tanto natural como espiritual. Jamás. Y cuando dice Dios jamás va a faltar la harina, Dios incluye que ¿cómo va a llegar la harina? Por medio de tu trabajo. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? Yo voy a cuidar tu trabajo, voy a cuidar lo que tú haces, voy a poner mi mano sobre de ti. Ay, hermano, es que últimamente me he preguntado: ¿por qué no tengo trabajos estables? ¿Por qué batallo tanto? Bueno, Dios te dice, hermanos, por medio de su palabra, ¿qué tanto has sido fiel tú con Dios? ¿Qué tanto has sido fiel al Dios, hermanos? Entonces, algo está pasando, ¿sí o no? Algo está sucediendo en nuestras finanzas con Dios. Si estamos pasando en una carencia, hermanos, de que nos falta el pan, de que nos falta la parte esencial, hermanos, para nuestro alimento, es porque Dios de alguna forma nos está llamando la atención y está diciendo: hijo, despierta, yo te he hecho administrador de mis bienes, no son tuyos, son mis bienes. ¿Y qué has hecho con esos bienes que yo te he dado? Los has despilfarrado, los has malgastado. Y qué bello ejemplo, hermanos, del hijo pródigo. Porque a pesar de que el hijo, hermanos, fue y le dijo: dame lo que es mío. ¿Cuándo ese hijo había ganado o había trabajado para lo que según él le pertenecía? ¿Cuándo, hermanos? A veces ese es el error más grande que como padres podemos cometer. Trabajar toda nuestra vida, hermanos, por cosas materiales. Y damos tiempo, sudor, todo lo damos. Y decimos: es que se lo voy a dejar a mis hijos. Y es que quiero dejarles una seguridad a mis hijos.
Hermanos, lamentablemente por casi todo el tiempo, cuando los hijos no han pagado el sudor ni el precio por ello, ¿qué crees? Jamás le van a dar el valor que tú le tenías, eso por lo cual tú te esforzaste. ¿Sabes cuál es la herencia más grande que le podemos dejar a nuestros hijos? Yo agradezco a Dios por la herencia y siempre lo diré y no me cansaré de decirlo. A Dios sea toda la gloria, en agradecimiento a Dios lo digo. Gracias a Dios porque mi padre no me dejó casa, no me dejó dinero, no me dejó nada. Me dejó la herencia más grande, el amar al Señor, hermanos. Porque si yo echo mi vida para atrás cuando yo no quería nada con Dios, mi padre fue el instrumento que Dios usó, hermanos, para decirme: hijo, necesitas acercarse a Dios, necesitas conocer a Jesucristo, necesitas amar a Dios. Agradezco a Dios, mi hermano, por mi padre. Gracias a Dios por la herencia más grande que me pudo dejar. ¿Quiere un consejo? La herencia más grande que le puedes dejar tú a tus hijos, hermano, es que amen y respeten a Dios. No nos esforcemos en las cosas materiales. Bueno, no con eso que no te esfuerces. Obviamente hay que hacerlo en el ámbito natural, pero no debe de ser nuestra prioridad, hermanos. Debe de ser algo secular, algo secundario. Mi prioridad eres tú, Señor. Señor, me estás bendiciendo con este cheque que me estás dando. Señor, lo primero que voy a sacar es mi diezmo, la 10ª parte. Esto es tuyo, Señor. Esto a mí no me corresponde, esto a mí no me pertenece. Esto es tuyo, Señor. Y dice la escritura: jamás, jamás, nuevamente en el verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la tinaja de la harina no escaseará. ¿Pueden alabar a Dios, hermanos? Bendito sea su nombre. Dice: ni se disminuirá la botija del aceite. ¿De qué nos habla el aceite? El Espíritu Santo, el gozo, el deleite, de todo ese deleite, de toda esa presencia de Dios envuelta en el aceite del Señor, ¿verdad? En otras palabras, cuando tú das con ese corazón de gratitud, yo traigo una promesa sobre de ti, que mi Espíritu Santo va a estar sobre de ti, jamás va a disminuir. Tú vas a sentir mi presencia, vas a sentir eso. Bendito sea el nombre del Señor, porque estás poniendo el nombre del Señor en alto. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa, hermanos? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Señor, sí te amo. Oh, Señor, tú sabes cuánto yo te amo. Pero no me digas de los diezmos, Señor, porque ahí sí ya no entro. Ahí sí ya no quiero. Ahí sí ya no me comprometo. Es un error, hermanos. Quiera Dios que en esta tarde nuestros ojos, hermanos, sean iluminados. Que nuestros ojos puedan ver las maravillas de Dios. Muchos pueden decir: hermano, pero aún así Dios me bendice. Aún así tengo mi trabajo. Hermano, discúlpeme. No ha conocido la verdadera bendición de Dios. Si usted ahorita Dios lo ha bendecido, bueno, ¿sabe qué es? La misericordia de Dios. ¿Se acuerda la pequeña historia que le platiqué de que si usted fuera dueño de una compañía, usted dijo: yo lo correré inmediatamente? ¿No sabe qué hace el Señor? El Señor, aún así, viendo que estamos despilfarrando sus propiedades, sus cosas, ¿sabes qué hace? Dios no nos da lo que merecemos. Dios pone un manto de misericordia y es paciente y espera. Qué gran ejemplo para nosotros, hermanos. Porque a veces cuando alguien nos hace, dice: ¿me la haces? Me la pagas. Y vas a ver. Y no sé ni con quién te has metido. Despilfarraste aquello en lo cual yo me esforcé, yo sudé, yo le eché ganas, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos, si nosotros venimos simplemente con un corazón agradecido y venimos y le damos al Señor, Él ha prometido que la harina jamás va a escasear. Él ha prometido que el aceite jamás va a disminuir. ¿Cuántos cristianos, hermanos, lamentablemente vienen cada domingo arrastrando los pies a la iglesia? Y cuando me refiero a arrastrando los pies es de que vienen y dicen: otro domingo más, pues ya que. No, hermanos, al contrario, bendito sea tu nombre, Señor, que estoy en tu casa, estoy listo para una nueva ráfaga del Espíritu Santo, estoy listo para regresarte, Señor Dios, la debida gloria. Estoy listo para darte una experiencia nueva hoy, porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con tu nombre, tiene que ver con tu gloria. Hoy te la voy a dar, Señor. Pero a veces venimos, hermanos, discúlpeme, a veces venimos, no llegamos ni temprano, no llegamos ni a orar, no llegamos, simplemente no estamos participando en lo que Dios nos pide. Estamos perdiendo la visión, estamos perdiendo el objetivo y estamos cayendo en una simple religiosidad. Discúlpeme,
Por eso es lo que dice la palabra del Señor. Debe de venir, hermanos, un deleite, debe de venir un gozo. Yo te pregunto, ¿tu aceite está disminuido? ¿Tu aceite está bajo? ¿Ya no sientes lo mismo que sentías cuando estabas en la montaña con tu pasión por Jesucristo? Bueno, necesitamos hacer el principio, hermanos, de la ley del sacrificio. Y en esa ley del sacrificio es mirarnos al espejo, porque la palabra de Dios es un espejo. Y cuando nos miramos al espejo, hermanos, tú dices: Señor, tengo arrugas, tengo esto, tengo lo otro. Señor, tú eres el único que puedes sanarme. Tú eres el único que me puedes saciar. Tú eres el único que puedes darme la medicina para que esa enfermedad se vaya. A veces nos podemos estar mirando en el espejo, hermanos. ¿Y qué hacemos? Le decimos: hoy estás re feo, pero está bien, así sigue. En vez de decir: si estoy bien feo, Señor, sáname. Señor, cámbiame. Señor, yo no quiero ser igual, quiero ser diferente. Me estoy dando cuenta en el espejo, Señor, cuánta necesidad tengo de ti. Qué tan ignorante había sido, Señor. Qué tan deshonesto, Señor. Qué tan ladrón he sido. Disculpe, pero eso dice la palabra. ¿Robará el hombre a Dios? Dice el Señor en Malaquías capítulo 3 verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. Y el Señor responde y dice: pues vosotros me habéis robado en los diezmos y en las primicias. ¿Y qué dice Dios? Malditos sois con maldición. La palabra malditos, hermanos, significa raca. Y la palabra raca tiene que ver, hermanos, con la gente más peor que puede existir. Malditos. Las personas, la muerte que tuvo Jesús, hermanos, realmente era para gente, fue terrible. Cuando el Señor realmente lo único que vino hace 2000 años, vino a traer el amor del Padre. Pero la muerte que Jesús tuvo, hermanos, era para los ladrones, era para los violadores, era para todos aquellos que cometían algo terrible, algo terrorífico. Recordemos, antes de que Jesús fuera entregado, hermanos, para que ya lo fueran y lo crucificaran, ¿a quién la gente escogió? A Barrabás. ¿Y quién era Barrabás? Era un ladrón, era un hombre terrible. Y la gente que dijo: queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Y Jesús, hermano, Jesús pudo haber dicho: ahí, ¿saben qué? Yo no tengo ni necesidad de venir y pagar el precio por ustedes. Simplemente yo le digo al Padre: me presento justo delante de mi Padre, y si simplemente no quieren, Dios, que destruya esta creación. Dios no hizo eso, hermano. Dios nos dio el ejemplo. Y Jesús nos dio el ejemplo. Y siempre lo que parte en mi corazón grandemente, hermanos, es de que Jesús, estando ahí en la cruz del Calvario, nosotros nada más lo vemos desde nuestro punto de vista. Pero te has puesto a pensar qué han de haber sentido, hermanos, las demás criaturas que el Señor ha hecho. Hablemos de los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, cuando estaban allá con el Padre no engendrado, sabiendo que su creador, hermano, estaba siendo crucificado en un planeta donde sus hermanos creados no quieren nada con él. Puede imaginarse a Miguel, esos grandes capitanes, esos grandes guerreros, hermanos, ahí atrás, que son aquellos que pelean por el nombre y que no se detienen por nada, sino que dan todo por el Hijo, dan todo por Dios. Puede imaginarse a los ángeles allá diciendo: Padre, solamente da la orden y nosotros vamos y destruimos esa raza de humanos, destruimos ese planeta, porque están crucificando a aquel que nos ha dado la vida. ¿Y qué hizo, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo el Padre? Es una simple imaginación en mi mente. ¿Qué es lo que haber dicho el Padre? No, deténganse, porque mi Hijo está comprando a precio de sangre, con su sangre preciosa, a toda la humanidad, a todos los seres humanos. ¿Se ha puesto a pensar, hermanos, en ellos? Siempre nada más pensamos en nosotros, en cómo nos sentimos, en cómo estamos, en qué estoy pasando, en qué estoy yo sucediendo, en vez de verdaderamente reconocer, hermanos, el verdadero amor que el Padre Celestial, hermanos, nos dio. El Padre dando a su propio Hijo. En el verso 14 dice: la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre el haz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la tinaja de la harina no escaseó. Hermanos, ¿Dios es fiel? ¿Dios es fiel? Oh, sí.
jamás va a escasear, hermanos, en tu bolsillo. Jamás va a escasear, porque Dios lo ha dicho. Si tú y yo venimos y arriba de eso venimos y le decimos, Señor, aquí está mi diezmo, ¿sabes? Dios trae promesas para ti y para mí. Personalmente para mí esta es una promesa que yo me aferro, yo me agarro cada vez y le digo, Señor, aquí está lo que a ti te pertenece, aquí está lo que es tuyo. Esto no es mío, esto es tuyo, Señor. Y contiene un gozo, contiene una alegría, bendito sea su nombre. Dice, y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Dios habló por medio de su siervo y le dijo a esta mujer, jamás te va a faltar, porque esto que tú me has hecho a mí, no me lo has hecho a mí, se lo has hecho el Padre Celestial. Y Dios trae bendición, hermanos, tras bendición. Bendito sea Dios. En el verso 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuello, simplemente se murió, hermanos. Bendito Dios, en el verso 18 dice, ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades y para hacerme morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y llevólo a la cámara donde él estaba y púsolo sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado has afligido matándole a su hijo. Y mi Dios es sobre el niño 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, ruégote que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. Y Jehová, escucha, hermanos, oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. Aún, hermanos, aún esta mujer fue bendecida al ver que su hijo estaba en la muerte. Hermanos, la bendición de Dios llegó a la casa de esta mujer, que aún su hijo, hermanos, Dios lo resucitó, Dios lo revivió, hermanos, lo trajo a la vida una vez más. Hermano, si tú te sientes muerto, si tú te sientes que te estás muriendo, permite que venga el Señor. Hermanos, el Señor como sacerdote, como profeta, como el rey de humildad, que venga ante ti, que se presente, hermanos, y que te enseñe sus manos para que puedas revivir una vez más, que te muestre su costado y puedas ver su sangre, hermanos, brotando. Bendito Dios, para que pueda haber nuevamente esa vida en tu mente, pueda haber nuevamente esa vida en tu corazón, en nuestro corazón, para volver a empezar nuevamente lo que tenemos que hacer. ¿Sabe? La gran diferencia, hermanos, de esta iglesia a otras congregaciones es de que somos una iglesia, entre comillas, pequeña. A diferencia de otras congregaciones y otras iglesias, hermanos, a donde hay tantos miembros, a lo mejor no hay tanta necesidad de la economía. ¿Por qué? Porque a lo mejor es tanta la membresía de la congregación a donde las prioridades de la iglesia se logran pagar. Pero cuando en una iglesia pequeña, hermanos, 2 o 3 familias que están dentro simplemente se detienen de dar sus diezmos, ¿qué cree? Se repercute, se siente. ¿Y qué trata de hacer la iglesia? ¿Qué tratamos de hacer? Poder de alguna manera, hermanos, buscar la forma para que ese hueco que se dejó de alguien que no lo está haciendo se pueda estar supliendo. ¿Y de qué forma? Por los talentos. Cuando se hacen los talentos, muchos se han puesto a pensar, y muchos a lo mejor hemos perdido el objetivo, hermanos, de esto también. Porque aún cada una de esas cosas que nosotros hacemos en los talentos, ¿qué cree? No lo estamos haciendo para el pastor o para el hermano de al lado. Es más, ni siquiera para los hermanos de la iglesia. Lo estamos haciendo para Dios. Y cuando lo hacemos para Dios, hermanos, inmediatamente hay gratitud en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque no lo estoy haciendo para el hombre, lo estoy haciendo para Dios. ¿Sí me entiende, hermanos? Personalmente, muchos podrían decir, bueno, hermano, usted es el pastor, usted también le corresponde hacerlo. ¿Qué cree, hermanos? De muchas iglesias que yo conozco, los pastores no hacen talentos. Pues no sé qué iglesia. Mi suegra cuando llega aquí me dice, oye Luis, ¿por qué tú haces? Veo que Magda anda muy preocupado que hacer talentos. Le dije, suegra, nosotros lo hacemos con gozo. Pues en mi iglesia no hacen, en la iglesia acá tampoco hacen. Le dije, ¿sabe qué? Gloria a Dios, a mí me gusta, principalmente me gusta hacerlo, porque así Dios nos ha enseñado a hacerlo con gratitud, porque no lo estoy haciendo para la iglesia, estoy haciendo para Dios, y para mí es un privilegio. Teniendo ya una responsabilidad, hermanos, aún ponemos una más sobre nosotros.
No lo digo esto, hermanos, para que digan, oh, no, hermanos. Dios conoce mi corazón y Dios sabe por qué lo digo. Pero a veces mucho se nos ha olvidado y muchos hemos visto la necesidad y ¿sabe qué hemos hecho? Le hemos dado la vuelta a la necesidad y la hemos ignorado. Aquí repito, se paga luz, se paga renta, se pagan muchas cosas, hermanos, que se tienen que saciar. Muchas cosas que son necesarias, establecidas por Dios. Y Dios nos pone a cada uno, su pueblo, la responsabilidad de hacerlo. Lo que yo le puedo decir personalmente como pastor, como su pastor, estoy agradecido a Dios por cada uno de aquellos, aún por aquellos también que han apoyado, hermanos, la iglesia en todos los aspectos, en sus diezmos, en sus ofrendas, en sus primicias, en venir y traer los talentos, que yo sé que no es fácil, hermanos. Es cuando llegamos, con las veces que le ha tocado a mi esposa y digo, a veces yo digo, nos toca, realmente a mí ni me toca, hermanos, porque yo estoy acá arriba sirviendo en otra área. No puedo estar, si le tocara a mi esposo, yo no podría estar abajo, estar haciendo las mismas cosas que ella está cocinando. Yo sé que a veces para mi esposa es pesado, es cansado. Y ella me dice, sí estoy cansado, pero gloria a Dios, ¿no? Bendito sea el nombre de Jesús. Le dije, eso es todo. Le digo, eso es todo. Le digo a mi esposa, Magda, eso es lo más preciado. Que el Señor está apuntando. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Yo lo creo con todo mi corazón. El Señor lo apunta. Y dices, bendito sea el nombre del Señor. Porque acuérdense de la parábola de los talentos, hermanos. A muchos se les dio talentos. A uno se le dio 10, a otro se le dio 5, a otro se le dio 3, ¿verdad? Dice que el de 10 que hizo lo multiplicó, así el de 5 lo multiplicó, el otro se lo multiplicó, pero dice que el que se le dio 1, ¿qué hizo con ese talento? ¿Lo multiplicó? No lo multiplicó. Simplemente fue y lo enterró, hermanos, en la tierra. ¿La tierra de qué nos habla? De nuestra carne. Fue y lo enterró, hermanos, en las tinieblas de su carne y dijo, yo no lo voy a hacer, que lo haga otro. Y dice que llegando, hermanos, el acreedor, el amo, el Señor, le pidió a cada uno sus talentos y le dijo, ok, vengan, pues es hora de hacer conteo, es hora de hacer finanzas, de hacer cuentas. Y dice que el que tenía 10 le dijo, a ver, dice, Señor, y vea el corazón de ese siervo Abad. Eran siervos Abad, hermanos, porque se le dijo, Señor, ¿me diste 10? Mira, Señor, aquí está de lo que tú me diste, esto es tuyo. Y aparte, Señor, mira, multipliqué otros 10, aquí está, es para ti. ¿Qué le dijo el Señor? Bien, buen siervo fiel. Muy bien, siervo fiel. ¿Qué más le dijo? ¿En lo qué? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Al que le dio 5, ¿qué hizo? Señor, tú me diste 5, aquí están los otros 5. Así llegó hasta el de 1 y le dice, Señor, a ver tú, el de 1, dame lo que es mío. Señor, como yo sabía que eras un hombre duro, sabía que eras medio difícil, lo que yo hice fue de que lo escondí, Señor, y lo guardé en la tierra. Señor, no quería responsabilidades, la verdad, discúlpame, Señor, no quería sudar, no quería ni esforzarme. Disculpe, hermanos, pero así es. Sé que es difícil, a lo mejor para muchos decir, wow, bueno, dígaselo al Señor, está en la palabra. Yo simplemente estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Y ese uno, hermanos, ¿qué pasó? Le dice, Señor, aquí está lo que es tuyo. No le dio nada, hermanos, no lo multiplicó. ¿Y qué le dijo el Señor? Agárrenlo y sáquenlo. Sáquenlo, saquen no me acuerdo las palabras correctas, pero dice, sáquenlo y échenlo a las tinieblas de afuera. Simplemente sáquenlo, porque simplemente no ha hecho lo que debería haber hecho, en otras palabras. Hermanos, tenemos el privilegio. Quiero que lo veamos de esa forma. Estoy terminando. Tenemos el privilegio de servir al Señor. Tenemos el honor. Dios mediante, y este martes lo anuncio desde ahorita, este martes vamos a empezar a evangelizar. Tenemos, gracias a Dios, a la donación de varios hermanos y que hermanos que donaron aquí en la congregación. Esos postres, ¿se acuerdan que tenemos en la iglesia? Tenemos que trabajar lo poquito que nos queda, hermanos, del verano. Ya ni verano, ya casi va a entrar a la primavera, ¿no? ¿Es primavera o otoño? Otoño, disculpe. Al otoño, y creo que lo poco que nos queda, hermanos, sería bueno salir afuera, llevar la palabra de Dios y pegar estos postres, hermanos, en las calles. Hago este anuncio para todos aquellos que quieran, hermanos, dar, ser ese samaritano dentro de nosotros, salir, hermanos, por aquellos que están
robados, aquellos que están cansados, aquellos que están matrimonios destruidos, hermano, salir a las calles y pegar estos pósters en las calles. A lo mejor usted, hermano, no va a poder venir porque trabaja, porque está lejos. Bueno, ahorita antes de que se vaya se puede llevar qué sé yo, un puñito de estos pósters, hermano, y ahí por su calle, sálgase, por su casa, sálgase, hermano, y péguelos por ahí. Si alguna gente los llegara a mirar, seguramente, pues que cree, va a ser un gozo que puedan saber acerca de la palabra de Dios y puedan saber que hay una iglesia del Evangelio de Cristo. Yo sé, el hermano Aslan me ha dicho que hay muchas personas acá del mensaje de la esposa, pero que lamentablemente, hermano, pues no saben que está acá. A lo mejor muchos no tienen acceso a los medios, otra gente no sabe cómo entrar a los medios, llamemos internet, etcétera, para poder saber que hay una iglesia del Evangelio de Cristo acá, y de esa forma lo podemos hacer. Este martes a las 6 de la tarde vamos a estar aquí reunidos, hermanos. Ahora sí que la trompeta está siendo sonada en esta tarde para todos aquellos que quieran, desde las 6 de la tarde, hermanos. Si usted puede venir a las 7, no importa, hábleme donde yo ande. Nos vemos, hermanos, vamos juntos por ahí, compartimos la palabra. ¿Por qué no al rato, después de eso, hasta un café nos vamos a echar, ¿verdad, hermanos? Y convivimos, compartimos el gozo de compartir la palabra del Señor. Amén. Concluyo diciendo, hermanos, hagámoslo con gozo. Hagámoslo con gozo. No olvidemos nuestro galardón tan grande que está allá en los cielos. No lo olvidemos. Podemos darle un fuerte aplauso a Jesucristo en esta tarde. Gracias, Señor. Amado Padre Celestial, venimos muy humilde delante de tu presencia, Señor. Padre, sabemos que tú eres el mayor ejemplo para nosotros del dar. Sabemos que tú eres el mayor ejemplo, Señor Dios, del gozo de diezmar.